Este hombre no solo es multimillonario, sino también una leyenda entre los inversores. Con 15,4 mil millones de dólares según la lista actual de Forbes, es una de las personas más ricas del mundo. También es fundador de la mayor firma de fondos de cobertura del mundo, Bridgewater Associates, que gestiona 124 mil millones de dólares. Imagina que pudieras recibir un coaching de una leyenda así y obtener la esencia de su éxito en inversiones. Exactamente eso es lo que intentaré entregarte en este video, de forma resumida. Estoy hablando de Ray Dalio. En esta ocasión les saludo directamente desde Venezuela. Estoy en un hotel especial y muy histórico aquí en Caracas. También hablaré un poco sobre este país, que de hecho va bastante bien con el tema del video de hoy, y compartiré algunas impresiones personales al final. ¿Por qué es tan interesante escuchar a un hombre como Ray Dalio? Personalmente observo que hay dos tipos de multimillonarios. Los primeros aparecen en programas de entrevistas y noticieros, promocionando indirectamente lo que invierten a través de sus fundaciones, diciéndole a la gente qué hacer y qué comprar mientras obtienen grandes ventajas fiscales y ganan mucho más con sus inversiones. Esto se conoce en la jerga mediática como filántropos. Y luego están los otros multimillonarios, los auténticos, que intentan transmitir mensajes y ayudar a las personas. Y sí, Ray Dalio pertenece a esta última categoría y lo hace sin señalar con el dedo. Creo que simplemente hay que escucharlo. ¿Qué quiere decirnos y en qué situación nos encontramos actualmente en el mundo? Eso es lo que veremos hoy. En el primer punto hablaremos del gran ciclo del endeudamiento. Específicamente hay dos ciclos de endeudamiento. Dalio pone gran énfasis en la comprensión de los ciclos de endeudamiento y su influencia en la economía y en la inversión. Él distingue entre ciclos de endeudamiento a corto y largo plazo y considera esto en su propia estrategia de cartera. Cuándo invertir más en acciones y cuándo menos. De manera simplificada es así, la economía crece. Hay algunas fluctuaciones, claro, pero en esencia crece. Lo intentaré mostrar como una línea numérica relativamente constante, porque la economía en sí crece y las empresas lanzan nuevos productos y continúan operando, incluso cuando la economía va muy mal. Incluso en esos momentos se sientan las bases para futuros impulsos que llevarán a un nuevo auge. Es decir, es relativamente constante, así que en general la tendencia es hacia arriba. Pero, ¿cómo es entonces? ¿Qué pasa con la cantidad de dinero y qué pasa con la deuda? ¿Se asume siempre de la misma manera? No, a veces se toma más deuda. Es decir, a veces se toma un poco más de deuda, se exagera un poco, luego se genera un poco de incertidumbre, la economía vuelve a bajar, hay un poco de pánico y luego baja de nuevo, y así una y otra vez. Estos son los ciclos de deuda de corto plazo en los que nos encontramos actualmente. Duran aproximadamente entre 5 y 10 años, sube durante unos años y luego baja. El periodo de bajada suele durar menos, quizás 1, 2 o incluso 3 años. Esos son los ciclos de deuda de corto plazo que normalmente conocemos, y también cuando observamos los mercados bursátiles, cuando no están yendo tan bien o cuando el ciclo de deuda vuelve a bajar. Hay menos cantidad de dinero, se retira dinero, hay menos dinero disponible y no entra en las acciones y las bolsas. Esos son momentos muy buenos para entrar. Y esto también cambia, es así que lo conocemos, es cuestión de observar la historia. Esto significa que en la bolsa no siempre todo sube o todo baja, y esto también lo vemos en otras áreas de inversión. Pero luego él habla además del gran ciclo de deuda. Esto significa que en un proceso de 1 o 2 generaciones de 50, 60, 70, 80 años se produce una expansión masiva de deuda, algo que podemos observar perfectamente en el hemisferio occidental, donde en las últimas décadas la fiesta de la deuda ha subido significativamente. Así que en este contexto también hay ciclos de corto plazo. Como te muestro aquí, pero hay una tendencia muy fuerte hacia arriba, más allá del crecimiento económico, y luego puede bajar significativamente antes de volver a subir fuertemente. Pero esta vez, la bajada, desafortunadamente, no dura solo 2 o 3 años, sino quizás 10, 15 años o probablemente incluso un poco más. Y es un proceso doloroso donde todos estos desequilibrios que se han acumulado durante décadas se resuelven. Esto significa que como inversor hay que considerar dos ciclos diferentes y analizar dónde nos encontramos actualmente. Aquí encaja muy bien el siguiente punto.
que está indirectamente relacionado, pero se refiere más a naciones, países e incluso imperios. Rey Dalio denomina al ciclo en el que los estados florecen y luego decaen como el ascenso y caída de los imperios, o Big Cycle, el gran ciclo. Compara esto con tu país de residencia. ¿En qué estado de este ciclo crees que está tu país? Y luego sería interesante que observes diferentes países, porque hace una gran diferencia. ¿En qué posición está el país en el que vives, el país donde inviertes, en comparación a otros países? Tenemos aquí varios aspectos. El primero es el ascenso. Una nación experimenta crecimiento económico, innovación tecnológica, fuerza militar y creciente influencia a nivel global. Esta fase se caracteriza por una productividad muy alta, un aumento de la prosperidad y la armonía social, es decir, todo marcha sobre ruedas. Segundo aspecto, posición de liderazgo. La nación alcanza su punto culminante. Esto suele ir acompañado de una moneda muy estable, un comercio internacional fuerte y un florecimiento cultural. El tercer aspecto, saturación y sobreesfuerzo. Después de la posición de liderazgo, la nación comienza a mostrar signos de saturación. Esto puede estar marcado por el sobreesfuerzo de los recursos militares y económicos, una alta carga de deuda y crecientes desigualdades sociales cada vez más evidentes. Cuarto aspecto, el declive. La nación comienza a debilitarse, lo que lleva a la estagnación económica, inestabilidad política, descontento social y pérdida de influencia internacional. Esta frase a menudo está marcada tanto por conflictos internos como externos. No sé, quizás estos sean aspectos que nos resulten familiares. Y hay una fase más después de esto. Y aquí existen dos opciones: colapso o renovación. Porque en la fase final puede haber un colapso total o una renovación completa de una nación. El colapso puede llevar a una disminución significativa del poder y la influencia, mientras que la renovación, a través de reformas y ajustes, puede iniciar una nueva fase de crecimiento. Históricamente hemos visto esto una y otra vez en los imperios, también una forma propia del ciclo que tienen los países o bien los imperios. Y creo que aquellos que han estado prestando atención se dieron cuenta que he intentado hacer que noten algo. Tal vez puntos de comparación, similitudes que podemos observar en el hemisferio occidental. Un ejemplo para esto sería Alemania. Muchos de nuestros espectadores son de Alemania o viven allí. Desde 1950 tuvimos un crecimiento poblacional, crecimiento de la productividad, aumento de salarios, una población joven, tasas de interés en descenso, etc. ¿Qué nos mostró el DAX en el sector inmobiliario? Se han multiplicado. Es decir, a largo plazo era imposible perder dinero en Alemania. ¿Qué vemos hoy? La población, simplemente veamos la calidad de la población que entra y de la que sale. Los principales proveedores se están marchando. Eso es algo muy evidente. En cuanto a productividad, ¿hasta qué punto la hay? Sin comentarios. No quiero decir mucho al respecto. El futuro es incierto, sí, y eso quiere decir, el pasado no tiene que marcar ni ser el futuro. Quiero mencionar algunos ejemplos, países que pude observar durante los últimos 10 años. Incluso fue una de las razones por las que me gusta tanto este país, aunque para la mayoría resulte muy exótico, y lo entiendo perfectamente. Para mi gusto ya es casi un poco aburrido invertir allí, pero así es Paraguay, en Sudamérica. Cuando le prestas atención a este país, ves una población muy joven, la productividad aumenta, tenemos una deuda muy baja y cada año más personas ascienden a la clase media. A través de la represa de Itaipú, que ya está totalmente pagada, entran muchos recursos financieros al país. En general es muy estable, así que no necesariamente hay esas discusiones que hay en otros países. La conclusión es, no te enfoques en qué rendimientos pasados hubo, sino en cuáles han sido los impulsores de los rendimientos y verifica si estos aún están vigentes o si sería mejor analizar a un nivel internacional en qué países todavía aplican. Y Rey Dalio dijo una muy buena frase al respecto que me gustaría citar. Hay mucho contenido en esta afirmación. Presta atención a estos puntos en tu propio país y también cuando, por ejemplo, inviertes internacionalmente en otros países.
Países que ganan más de lo que gastan. Los que tienen un buen balance, disponen de un orden interno y son neutrales en los conflictos geopolíticos. Esos son países atractivos. Y él mencionó varios puntos, veámoslos. Países que ganan más de lo que gastan. Tiene sentido. Claro. Significa que manejan un buen presupuesto. Ahora, ¿lo hace tu país? Luego, tener un buen balance, lo que también significa tener valor dentro del balance, como por ejemplo los recursos naturales. Estos podrían ser un área. Luego, tener un orden interno, orden político, la seguridad, ser neutral en los conflictos geopolíticos, idealmente, y no involucrarse en todos los posibles conflictos para jugar al héroe o para victimizarse, lo que sea. Dalio también mencionó algunos países con estas características que considera muy interesantes y atractivos. India, Singapur, Indonesia, Malasia, Vietnam y algunos estados del Golfo, como los Emiratos Árabes Unidos, que también tenemos en cuenta de vez en cuando. Todos o la mayoría de los que a Rey Dalio le gustan especialmente se encuentran en la región asiática, así que quizás sea interesante echarles un vistazo. Luego, punto número 3. Dalio lo llama el santo grial de la inversión y un método a través del cual los inversores pueden crear una cartera equilibrada que ofrezca rendimientos estables con bajo riesgo. Y él también muestra en uno de sus libros con una fórmula matemática muy simple que cuando combinamos muchos flujos de rendimientos no correlacionados, ya veremos qué es eso, el riesgo, es decir, la volatilidad de la cartera disminuye exponencialmente, mientras que los rendimientos aumentan aritméticamente. Y el principio es bastante simple. Diversifica, es decir, distribuir tu cartera en diferentes categorías de inversión. Reduce el riesgo a través de la correlación, es decir, asegúrate de que el desempeño de estas inversiones no esté estrechamente vinculado entre sí. Por ejemplo, si distribuyes acciones en todo el mundo, es decir, si solo tienes acciones pero en diferentes países y continentes, seguirán siendo acciones que no pueden desacoplarse completamente, todavía hay cierta correlación. Si ahora incluyes, digamos, whisky, vino o criptomonedas y agregas áreas muy diferentes, la correlación será muy diferente. Entonces, el resultado es una rentabilidad estable con bajo riesgo, y al combinar estos factores se puede construir una cartera que ofrezca rendimientos estables. Simplificando, 10 inversiones, por ejemplo, que a largo plazo pueden ofrecer un rendimiento realista del 10%, pero que se comportan de manera diferente. Podrás dormir más tranquilo y posiblemente aumentar tus rendimientos. Esta es también una de las filosofías y principios de inversión de Rey Dalio, que aplican el desarrollo de su propia cartera All Weather. Después está el área número 4, el oro. Rey Dalio destaca repetidamente la inestabilidad del sistema monetario y financiero y ha enfatizado continuamente la importancia del oro como una inversión esencial en una cartera diversificada. Así que por eso, como punto 4, y también después de lo hablado en el punto anterior, una de estas inversiones podría ser oro o incluso plata. Rey Dalio ve el oro como una protección contra las fluctuaciones del mercado y las incertidumbres económicas. En particular también cuando se trata de tensiones geopolíticas y desafíos económicos como por ejemplo entre Estados Unidos y China, pero también como en Europa y Rusia, como podemos ver. Y Dalio ha señalado repetidamente que le preocupa que el efectivo y los bonos y también títulos como seguros de vida, planes de ahorro y depósitos bancarios puedan tener rendimientos significativamente menores en comparación con la inflación y ha recomendado una mayor asignación en oro para compensar estos posibles rendimientos negativos. No mencionó un porcentaje específico, pero creo que con un 10% ya se tiene una diversificación interesante y luego cada uno debe decidir si quiere invertir más en este sector. Bueno, hasta aquí por hoy. Espero que la información haya sido útil para ti. Tiene mucho sentido prestar atención a los puntos mencionados porque cuando un inversor tan renombrado le da mucha importancia a estos aspectos y los pone en práctica, definitivamente por algo será. Yo personalmente lo tomo muy en serio. Espero que te haya gustado. No dudes en compartir, dar like y comentar. Como ya había comentado, actualmente estoy en Venezuela, en el Hotel Humboldt. Te recomiendo visitarlo si alguna vez estás en Caracas. Es un hotel muy histórico.
y ofrecen visitas guiadas. Tiene una vista maravillosa. Está en la cima de una montaña, muy por encima de los techos de Caracas. Podrás apreciar un hermoso paisaje, en fin, una vista increíble. Del otro lado se aprecia la belleza del Caribe. Esta es una zona muy hermosa, muy natural. Por cierto, Venezuela va bastante bien con el tema de hoy, porque hace varios años la situación era bastante delicada. Si el país ha superado la peor parte o no está por verse, pero la situación de seguridad ha mejorado significativamente. Era un país extremadamente inseguro, uno de los países más inseguros del mundo, de donde muchas personas huyeron al extranjero. Ahora están regresando gradualmente y la situación de seguridad ha mejorado notablemente, lo cual he confirmado a través de las muchas conversaciones con locales alrededor de todo el país. Esto es muy positivo y espero que este país increíble y fascinante, con gente maravillosa que tuve el privilegio de conocer, siga mejorando. Tiene mucho que ofrecer. Pude recoger impresiones fantásticas y me ha gustado mucho a nivel personal. Habiendo dicho esto, me despido. Nos vemos en la próxima edición de Fascinación por la Libertad, con más consejos financieros. Como ya dije, comparte el video y deja tu comentario. ¿Cómo ves tu propio país, ya sea Alemania, Austria, Suiza? Cuéntame en los comentarios tus países favoritos. Espero que nos acompañes en el próximo video. Nos vemos entonces. Soy Thor Whitman.